Vamos a sumergirnos en uno de los momentos más brillantes de la literatura española. Fue, literalmente, una constelación de talento que iluminó la cultura de principios del siglo XX, pero cuya luz se apagó de una forma terriblemente trágica. Vale, vamos directos al grano. Para entender bien de qué estamos hablando, hay que responder a la pregunta del millón. ¿Qué fue exactamente la generación del 27? ¿Era un movimiento con sus reglas, una escuela, o era algo más parecido a un grupo de amigos con un talento que se salía de lo normal? Pues en esencia, es justo eso, una mezcla magistral. Y es que estos artistas no querían romper con el pasado y ya está, que va. Lo que buscaban era coger toda esa herencia y darle un chute de energía con las ideas más rompedoras de su tiempo. Y lo que consiguieron fue un equilibrio que parece casi un milagro entre lo de siempre y lo radicalmente nuevo. Por eso mismo se suele hablar más de un grupo o de una constelación que de una generación como tal, porque lo que los mantenía unidos no era un manifiesto firmado en un papel, no, era algo mucho más real y potente. El nombre, como se ve aquí, viene de un momento muy concreto, un homenaje que le hicieron en Sevilla al poeta barroco Góngora, allá por 1927. Ese evento fue como su puesta de largo oficial, su presentación en sociedad, aunque la amistad y la conexión entre ellos ya venía de mucho antes. Y es que es alucinante ver dónde se coció todo. El gran punto de encuentro fue la Residencia de Estudiantes de Madrid. Imagínense, allí coincidieron mentes como Lorca, Dalí o Buñuel. Escribían juntos en revistas, compartían una visión abierta y progresista de la vida. Y lo más importante de todo, eran amigos. Aquí no había un jefe. Lo que había era un diálogo constante entre genios. Venga, vamos ahora al corazón de su arte, a esa doble cara que los hace únicos y que lo define absolutamente todo en su obra. Mirad, esta tabla lo resume a la perfección. Por un lado, bebían de los grandes del siglo de oro y de las canciones populares, del folclore. Y por el otro, se tiraban de cabeza al surrealismo, al verso libre, a buscar la metáfora más loca e inesperada, muy en la onda de lo que se hacía en Europa. Para ellos, estas dos cosas no chocaban, al contrario, se alimentaban la una a la otra. Y claro, no escribieron siempre igual. Su arte fue evolucionando. Empezaron buscando una poesía pura, casi perfecta, matemática, lo que se llamó el arte deshumanizado. Después se metieron de lleno en las vanguardias, sobre todo en el surrealismo. Y al final su obra pega un giro y se vuelve más humana, más preocupada por los problemas sociales y reales. Pero, ¿quiénes eran? Vamos a ponerles cara a estas estrellas. ¿Quiénes formaban parte de esta constelación que, la verdad, fue irrepetible? Vamos a conocer algunas de las figuras más importantes. Empezamos con Pedro Salinas, se le conoce como el poeta del amor. Su libro más famoso, La voz a ti de vida, es, sin rodeos, una de las reflexiones más bestiales y bonitas sobre el amor que se han escrito en español. Seguimos con Rafael Alberti, que es un poeta de contrastes brutales. Es que es capaz de pasar de la alegría y la nostalgia de Marinero en tierra, que es pura luz, a la oscuridad y la angustia total de Sobre los ángeles. Un viaje estilístico, vamos, impresionante. Y luego está Vicente Alexandre, que tiempo después llegaría a ganar el premio Nobel. Casi nada. Su poesía es otra cosa. Es cósmica. Leer a Alexandre es como meterse en un universo paralelo donde explora la conexión del ser humano con la naturaleza y con todo. Y ojo, un momento, porque esto es fundamental. Es de justicia no olvidarse de las mujeres del grupo, a las que la historia oficial muchas veces ha dejado en un segundo plano. Se las conoce como las sin sombrero, y nombres como Ernestina de Champurcín, Concha Méndez o Josefina de la Torre fueron importantísimas en toda esta revolución poética. Ahora bien, si hay una figura que lo resume todo, que recoge el espíritu del 27 y lo lanza al mundo entero, ese, sin ninguna duda, es Federico García Lorca. Es que la propia carrera de Lorca es un espejo de cómo evolucionó todo el grupo. Con El romancero gitano, mezcla lo popular y lo culto de una forma que roza la perfección. Luego, su viaje a Nueva York le vuela la cabeza, y de ahí nace una crítica social brutal con el lenguaje del surrealismo. Y al final, con los sonetos del amor oscuro, demuestra que domina la forma clásica como nadie, para hablar de la pasión más profunda. Pero es que el genio de Lorca no cabía solo en los poemas, necesitaba más. Y llevó toda esa fuerza revolucionaria al teatro y vamos, lo puso patas arriba para siempre. Esta frase suya lo resume todo. Para él, el teatro era eso. Poesía que se pone de pie, que se convierte en carne y hueso. Y no fue solo una idea bonita, ¿eh? Creó su compañía de teatro, La Barraca, y se fue con ella por los pueblos de España a representar a los clásicos para la gente que nunca los había visto. Estaba convencido de que el teatro podía cambiar a la sociedad. Y su gran legado teatral es la que llamamos trilogía rural.
En obras maestras como Bodas de sangre o La casa de Bernarda Alba, Lorca sube al escenario los grandes conflictos de siempre: la lucha entre lo que uno desea y lo que la sociedad te impone, la libertad que no te dejan tener, la tiranía de las costumbres, y todo a través de unos personajes femeninos con una fuerza que te deja sin aliento. Pero toda esta explosión de creatividad, toda esta amistad, toda esta luz iba a tener el final más brusco y terrible que nos podamos imaginar. La guerra civil lo partió todo en dos. El asesinato de Federico García Lorca, nada más empezar la guerra, fue un golpe mortal. El resto del grupo se desperdigó por el mundo. La mayoría tuvo que exiliarse y muchos ya no volvieron nunca. La constelación se había hecho añicos. Y a pesar de todo, su obra está aquí. Sigue viva. Por eso la pregunta final es para que reflexionemos. Casi 100 años después, ¿cómo nos habla hoy la voz de la generación del 27? ¿Qué nos dice hoy esa defensa de la libertad, esa mezcla de tradición y futuro, esa historia rota por la tragedia? Su voz, desde luego, sigue resonando, y lo hace con una fuerza increíble.